El murmullo suave de platos y cubiertos marcaba el ritmo de aquel restaurante elegante, donde cada mesa parecía una isla aislada en su propio mundo. Aunque el lugar estaba casi lleno, el ambiente era frío, mecánico. Gente bien vestida, sonrisas, medidas, conversaciones que morrían antes de nacer. Era hora del almuerzo, pero no había alegría, solo rutina. En una de las mesas junto a la ventana, Clara intentaba concentrarse en su móvil mientras su hija, Lara, de apenas 4 años, jugaba en silencio con unos lápices de colores. Lara era una niña serena, de esas que no necesitan hablar mucho para ser notadas. Observaba todo con ojos atentos, como si el mundo le hablara en un idioma que solo ella entendía. «Termina tu dibujo, cariño», dijo Clara sin mirarla, absorta en una cadena interminable de mensajes laborales. Lara no respondió. Estaba demasiado concentrada en un pequeño trozo de papel que había encontrado dentro de su bolso infantil. Lo alisó con las manos, luego comenzó a dibujar con el rojo, el azul, el amarillo. Su lengua asomaba por un lado de la boca, como si eso la ayudara a pensar mejor. De vez en cuando levantaba la vista y miraba a una mesa no muy lejana. Allí estaba él, un anciano de rostro apagado y espalda encorvada. Sus ojos, hundidos y grises, vagaban por el comedor sin detenerse en nada. Comía despacio, como si cada bocado fuera una obligación, no un placer. Nadie se sentaba con él, nadie le hablaba. A diferencia del resto, él no fingía estar bien. Su tristeza era honesta. Clara lo había notado también, aunque no quiso mirarlo mucho. Le pareció una intromisión. Lara, en cambio, lo miraba fijamente. Después de unos minutos, dejó el lápiz y dobló el papel con cuidado. Lo sostuvo entre sus dedos como si fuera un tesoro. Se deslizó de la silla sin hacer ruido, tiró suavemente de la blusa de su madre y con una voz pequeña pero firme preguntó: «Mamá, ¿puedo darle esto al señor triste?» Clara la miró confundida. Bajó el celular por primera vez en varios minutos. «¿A quién, mi amor?» «A él», señaló discretamente. «Está muy solo. Hice esto para que se sienta feliz». Clara miró hacia la mesa del anciano. Dudó por un momento. El gesto era hermoso, pero no quería que su hija incomodara a nadie. Sin embargo, algo en la expresión de Lara la hizo ceder. «Está bien, pero sé muy educada, ¿sí?» Lara asintió con seriedad. Caminó con pasos cortos, pero decididos hasta la mesa del anciano. Clara la observó con el corazón apretado, como si ese breve trayecto albergara algo mucho más grande de lo que parecía. El anciano alzó la vista, sorprendido. La niña estiró la mano y le ofreció el dibujo sin decir palabra. Él lo tomó con delicadeza, desplegándolo con movimientos torpes. En el papel había un retrato infantil, él mismo, con una gran sonrisa en el rostro. Entonces Lara habló. «Es usted, pero feliz, porque usted está muy triste». Hubo un silencio, un suspiro que se extendió como eco por el salón. El anciano no supo qué decir. Solo la miró, y luego sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No eran de pena, sino de algo más, profundo, de alguien que no esperaba sentir nada ese día, y acababa de sentirlo todo. Clara, desde su asiento, sintió un nudo en la garganta. Varios comensales se detuvieron también, observando la escena con una mezcla de ternura y sorpresa. El mundo, por un instante, dejó de girar. El anciano se puso de pie. Su cuerpo temblaba un poco. Se inclinó hacia Lara y con una voz rota pero cálida dijo: «Gracias, pequeña». La abrazó con suavidad, y Lara se dejó abrazar como si ya lo conociera de antes. Lara volvió a su mesa con una tranquilidad serena, como si acabara de hacer lo más natural del mundo. Clara, aún conmovida, la ayudó a subir de nuevo a la silla y le acarició el cabello en silencio. No había palabras que pudieran describir aquel instante. El restaurante entero había sido testigo de algo que rompía la rutina, algo simple y profundo. El anciano seguía de pie,
mirando el dibujo con los dedos temblorosos. Apretaba los labios como quien intenta contener algo que lleva años acumulando. Después de unos segundos, se secó discretamente los ojos con un pañuelo arrugado y llamó al camarero con un leve gesto. «Quiero pagar la cuenta de esta niña», dijo con voz baja pero firme, señalando la mesa de Clara. «Y, si me lo permite, la de todas las mesas alrededor también». El camarero lo miró sorprendido. «¿De todas?» «De todas», repitió él, sin apartar la mirada del dibujo. «No todos los días uno recibe un regalo así». Clara, que alcanzó a escuchar parte de la conversación, se levantó enseguida y fue hacia él. «Por favor, no es necesario», le dijo con tono amable. Su gesto con Lara ya fue más que suficiente. Él negó con la cabeza. «No lo hago por cortesía. Lo hago porque me devolvieron algo que pensé que había perdido para siempre». La sonrisa. Clara lo miró más de cerca por primera vez. En su rostro, envejecido por el tiempo y el silencio, ahora había una luz distinta. No era felicidad completa, pero sí una grieta en la tristeza, algo que se abría paso. «¿Cómo se llama su hija?», preguntó él, bajando un poco la cabeza hacia Lara. «Lara», respondió Clara. «Tiene 4 años y una sensibilidad que a veces ni yo entiendo». «Lara», repitió él, saboreando el nombre como si fuera una palabra antigua, olvidada. «Hoy era el cumpleaños de mi esposa, Cecilia. Ella amaba a los niños. Si hubiera estado aquí, habría llorado igual que yo». El camarero trajo la cuenta, pero Clara insistió en pagar la suya. Él no insistió. Solo guardó el dibujo en el bolsillo interior de su chaqueta con un cuidado reverente, como si fuera una reliquia. «¿Le gustaría sentarse un momento con nosotras?», preguntó Clara. Sin pensarlo demasiado, él dudó. No estaba acostumbrado a invitaciones, pero algo en la forma en que Lara lo miraba, como si lo conociera desde antes, lo convenció. «Me encantaría». Volvieron, juntos a la mesa. Lara se corrió un poco para hacerle espacio, y él se sentó con una sonrisa tímida, casi torpe. Clara lo presentó como el señor... ¿Cómo dijo que se llamaba? «Álvaro. Álvaro del Valle». «Un gusto, don Álvaro». «El gusto es mío, más de lo que imaginan». Pidieron una bebida más y un postre para compartir. Álvaro no recordaba la última vez que había comido algo dulce con alguien. Lara seguía hablándole con naturalidad, como si ya lo conociera. Le contaba de su gato, de su muñeca favorita, de un sueño en el que volaba sobre una casa con globos. Él la escuchaba con una atención pura, con esa ternura que no se finge. Clara observaba la escena con el corazón lleno y un leve temor, porque en silencio sabía que algo había cambiado, que ese encuentro no era una casualidad más, que detrás de ese hombre solo y esa niña brillante había algo esperando para ser vivido. Pero no dijo nada, solo sonrió, apoyó el codo en la mesa y dejó que el momento siguiera su curso. La mesa, antes silenciosa, se había transformado en un rincón cálido, como si el mundo allá afuera ya no importara tanto. Los demás clientes volvían poco a poco a sus conversaciones, pero algunos seguían lanzando miradas discretas hacia esa escena tan poco común. Un anciano, una madre joven y una niña hablando como si fueran una familia. Álvaro sostenía la cuchara con torpeza mientras probaba el helado de vainilla que Lara le había ofrecido con entusiasmo. «Es el mejor del mundo», había dicho ella. «Tiene sabor a nube feliz». Él rió suavemente y Clara no pudo evitar sorrir. Hacía apenas minutos, aquele homem parecia carregado de séculos de solidão. Agora tinha um brilho nos olhos que nem mesmo ele parecía entender completamente. «¿Le gustaba el helado?», preguntó Lara con curiosidad. «A mí me gustaba, pero a ella le encantaba», respondió él, mirando el cucharón como si viera a través del tiempo. «¿Ella?». Álvaro respiró hondo. «Se llamaba Cecilia. Era mi esposa, la mujer más luminosa que conocí.
Siempre decía que el helado podía curar cualquier tristeza. Lara se quedó en silencio, como si entendiera algo importante. «¿Y qué pasó con ella?», susurró. «Cecilia murió hace 3 años», dijo Álvaro con voz baja, sin dramatismo. «En este mismo mes. Hoy sería su cumpleaños. Cada año solía traerla aquí, siempre en esta mesa. Siempre pedíamos helado de vainilla». Clara tragó en seco. El aire se volvió más espeso, más íntimo. Lara tomó la mano de Álvaro con naturalidad y la apretó con fuerza. Él no se lo esperaba. Cerró los ojos por un instante, solo por un instante. «Yo también tengo a alguien en el cielo», dijo Lara de pronto. «Mi abuela. Me hacía sopa de letras y me contaba cuentos que inventaba en el momento. A veces todavía la escucho cuando me quedo dormida». Álvaro sonrió, con ternura. Entonces seguro que ella y Cecilia se habrán hecho amigas allá arriba. Las dos tenían buen gusto para las niñas dulces. Clara bajó la mirada. Era raro cómo esas palabras la tocaban, cómo ese hombre que acababan de conocer parecía leer algo dentro de ella. La ausencia del padre de Lara siempre había sido un silencio difícil de llenar. Pero ver a su hija aferrada a la mano de un desconocido como si lo conociera de toda la vida, la desarmaba. «Señor Álvaro», dijo Clara, con voz suave, «¿usted tiene hijos?». Él dudó antes de responder. «Sí, una hija. Marta. Vive en otra ciudad. Nos distanciamos hace tiempo. La vida a veces separa a las personas sin que uno se dé cuenta». «¿Y ella sabe lo que usted siente?». «Creo que no. Dejamos de hablar con frecuencia después de que Cecilia se fue. Intenté acercarme, pero no es fácil. Uno se acostumbra al silencio sin querer». Lara, que escuchaba con atención, soltó. «¿Y por qué no le manda un dibujo también?». Álvaro y Clara se miraron sorprendidos. «¿Un dibujo?». «Sí. A veces los dibujos dicen lo que las palabras no pueden», respondió Lara con sencillez. Hubo un instante de risa, una pausa dulce entre la melancolía. Clara respiró aliviada. Ese pequeño comentario había quebrado la tensión como una piedra. En el agua, Álvaro tomó su taza de café ya fría y bebió un sorbo. «¿Sabes qué, Lara? Tal vez deberías venir a visitarme un día. Tengo un jardín que ya casi no visito, pero a lo mejor a ti te gustaría». Lara abrió los ojos con emoción. «¿Tiene flores?». «Muchas, aunque algunas están dormidas». «Entonces vamos a despertarlas». Clara soltó una carcajada sin querer. «No le diga eso 2 veces, que lo toma en serio». Álvaro la miró con suavidad. «Ojalá lo hiciera. Necesito que alguien me despierte también». El almuerzo había terminado, pero nadie en esa mesa parecía tener prisa por irse. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando Álvaro se levantó con cuidado y acompañó a Clara y Lara hasta la salida. El dibujo seguía guardado en el bolsillo interior de su chaqueta, como un amuleto. Al llegar al coche, Lara se giró y le lanzó un beso en el aire. «Adiós, señor Álvaro». Él lo atrapó con la mano y lo guardó simbólicamente en el pecho. «Hasta pronto, pequeña artista». Clara se despidió con una sonrisa amable, sin saber qué decir. Había algo dentro de ella que se resistía a dejar ese momento simplemente pasar. No era común conectar así con un desconocido, mucho menos en tan poco tiempo, pero no lo dijo. Solo lo pensó. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Clara recibió una notificación en el teléfono. Era un número desconocido. Dudó antes de abrir o mensaje. «Buen día, Clara. Disculpe la molestia. Soy Álvaro del Valle. No dejo de pensar en el almuerzo de ayer. Fue uno de los días más luminosos que he tenido en años. Si no es demasiado atrevido, me encantaría invitarla a usted y a Lara a almorzar en mi casa este domingo. Haré helado casero, lo prometo». Clara le mostró el mensaje a Lara mientras le servía la leche. «¿Vamos, mamá?», preguntó con los ojos grandes y brillantes. «Quiero ver las flores dormidas». Clara sonrió, vencida. «Está bien, pero solo por un rato».
Domingo llegó con sol suave y viento ligero. La casa de Álvaro era antigua, pero bien cuidada. Tenía una reja blanca, un jardín con rosales y un banco de madera bajo un árbol. Lara corrió al ver los pétalos caídos en el césped y los recogió como si fueran tesoros. Álvaro los esperaba en la puerta, con un delantal que decía «El chef de Cecilia». Clara se emocionó sin querer. «Mi hija me lo regaló hace años», explicó él, notando su mirada. Cecilia decía que aunque cocinara horrible, con este delantal todo sabía mejor. Clara rió y entraron. La casa tenía olor a madera antigua y a historia. Fotografías en blanco y negro decoraban las paredes. Un reloj de péndulo marcaba el paso del tiempo con lentitud. En la sala, un piano cubierto por un paño mostraba señales de no haber sido tocado en años. «Aquí viví con Cecilia por más de 40 años», dijo Álvaro con tono nostálgico. «Cada rincón tiene su voz». Mientras él servía limonada en la cocina, Clara y Lara exploraban. Encontraron un álbum de fotos y lo abrieron con curiosidad. Había una imagen de Álvaro, joven, abrazando a una mujer de cabello rizado y sonrisa amplia. «¿Es ella?», preguntó Lara. «Sí», respondió Álvaro al regresar. «Esa era mi Cecilia, la fuerza detrás de cada día mío». Comieron juntos en el patio trasero, bajo una parra llena de hojas. El almuerzo era sencillo: sopa de verduras, pan recién horneado y de postre, el prometido helado casero. «Tiene sabor a nube feliz», gritó Lara, encantada. Álvaro soltó una carcajada profunda, de esas que no nacen solo en la garganta, sino en el alma. Clara lo miró, sorprendida por la transformación. Parecía otro hombre, uno que había encontrado, por fin, una rendija, por donde colarse la luz. Después del postre, se sentaron a ver a Lara regar las flores. «Gracias por venir», dijo Álvaro con tono calmo. «No pensé que este jardín volvería a tener pasos de niña». «Y yo no pensé que mi hija se encariñaría tan rápido con alguien», respondió Clara. «Pero usted tiene algo». «¿Algo?». «Sí. Algo que hace falta en muchos adultos: la capacidad de mirar a los niños como iguales». Álvaro se quedó en silencio, conmovido. «Tal vez sea porque he estado demasiado tiempo solo, y cuando uno está solo, aprende a escuchar de verdad». El cielo estaba nublado, y aunque era pleno verano, una brisa suave se colaba por entre las cortinas de la sala, moviéndolas con lentitud. Álvaro caminaba de un lado al otro del pasillo, sin saber si sentarse o seguir acomodando lo que ya estaba acomodado. El reloj de péndulo marcaba las 11 en punto, cuando el sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. No fue hacia la puerta de inmediato. Se quedó quieto, con la mano sobre el marco de una foto antigua de Cecilia, como si necesitara su permiso. Al abrir, la vio allí, en silencio. Marta. Su hija no lo abrazó enseguida, pero tampoco mantuvo la distancia de siempre. Se limitó a decir: «Hola, papá. Hola, hija». Fue un saludo breve, pero cargado de cosas que no se decían hace años. Álvaro le hizo un gesto para entrar, y ella cruzó la puerta con paso firme, observando cada rincón como si intentara reconocer un lugar que alguna vez fue suyo. «Todo está igual», comentó mientras dejaba su bolso en la silla del recibidor. El olor, las fotos, incluso ese reloj que nunca funcionó del todo. «Es que no quise cambiar nada», dijo Álvaro. Sentía que si movía una sola cosa, ella iba a desaparecer de verdad. Marta asintió con una expresión difícil de leer. Sus ojos paseaban por los detalles con una mezcla de nostalgia y dolor. Se sentaron en la sala con 2 tazas de café recién hecho. El silencio entre ellos era espeso, pero ya no incómodo, tal vez porque ambos habían cambiado, aunque no lo supieran. «¿Cómo has estado?», preguntó ella finalmente. «Mejor, últimamente». «¿Por algo en especial?». Álvaro sonrió, y fue una sonrisa sincera. Conocía a alguien. Marta lo miró, sorprendida. ¿Una mujer? ¿Una niña? Y entonces empezó a contarle. Le habló de Lara,
de cómo lo abordó en el restaurante con un dibujo entre las manos, de cómo esa niña lo había hecho llorar sin saber por qué. Le habló de Clara, la madre de Lara, y de cómo habían compartido almuerzos, palabras y silencios desde aquel día. Marta escuchaba sin interrumpir, con la taza apoyada en su regazo, sin atreverse a tomar otro sorbo. Su hija me abrazó sin miedo, dijo Álvaro con voz baja, como si me conociera, como si me viera. ¿Y tú? ¿Te dejaste ver? Por primera vez en mucho tiempo. Marta respiró hondo. Había una leve humedad en sus ojos, pero no lloró. Solo se acomodó en la silla y dijo, ¿están aquí? Sí, llegarán en unos minutos. Hoy almorzamos todos juntos. ¿Contigo? Con nosotros. El timbre volvió a sonar. Lara fue la primera en entrar. Llevaba un vestido amarillo y un lazo en el cabello. Cuando vio a Marta, se detuvo. La miró con curiosidad y luego corrió hacia Álvaro como si nada importara más. «¡Viejito!» «Hola, mi flor», dijo él, levantándola en brazos. «Ella es Marta, es mi hija». Lara la miró de cerca. «¿Y por qué estás seria?» Marta se rió. No pudo evitarlo. «Supongo que me olvidé de sonreír. Yo tengo dibujos que ayudan con eso», respondió Lara con tono sabio. «¿Quieres uno?» Clara entró después con una sonrisa tímida. Saludó a Marta con respeto. «Gracias por recibirnos». «Gracias a ustedes», respondió Marta. Hace años que no lo veía así. Vivo, presente. El almuerzo fue sencillo pero lleno de calidez. En la mesa, Marta observaba cómo su padre servía a Lara con cuidado, cómo reía con las historias inventadas de la niña y cómo miraba a Clara con gratitud. En algún momento, Marta se levantó en silencio y entró en la cocina. Se quedó de pie frente al viejo delantal que decía «El chef de Cecilia». Lo acarició con la yema de los dedos y susurró: «Mamá, no vas a creer lo que está pasando aquí». Álvaro la encontró ahí, con los ojos cerrados. «Nunca te lo dije», empezó él. «Pero el día que naciste, Cecilia me dijo, nunca olvides que ella es tu oportunidad de aprender a amar sin miedo». Y yo me pasé la vida con miedo. Marta abrió los ojos y lo miró de frente. Yo también. Y entonces, por fin, se abrazaron. Largo, silencioso, sanador. En el jardín, Lara cantaba mientras Clara arreglaba unas macetas. Cuando los dos volvieron, a la mesa, con los ojos húmedos y el pecho más liviano, Lara los recibió con un aplauso exagerado. «¡Ahora sí pareces una familia!» Nadie respondió. Solo rieron, y comieron, y compartieron. Por primera vez en muchos años, el reloj del péndulo volvió a sonar con sentido. El sonido no era solo el paso del tiempo, era el regreso de todo lo que se había perdido. El domingo amaneció con un cielo azul limpio, sin rastros de nubes. En la casa de Álvaro, el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de las flores del jardín, que ahora mostraban colores más vivos desde que Lara se había vuelto parte de sus mañanas. Álvaro se movía de un lado al otro de la cocina con una energía que ni él mismo reconocía. Llevaba puesto su viejo delantal que decía «El chef de Cecilia», pero ahora, en lugar de nostalgia, lo usaba con un aire de cariño renovado. «¿Listo el desayuno, abuelo?», preguntó Lara entrando descalza, con su pijama de unicornios y el cabello revuelto. «Listo para ti, mi chef adjunta», respondió él, dándole una cucharada de mermelada para probar. Clara y Marta llegaban poco después, cada una con una bolsa de frutas y risas a flor de piel. El ambiente en la casa se había vuelto algo distinto, una mezcla de hogar antiguo y novedad constante, como si la vida hubiese decidido reiniciar, pero conservando lo mejor del pasado. «¿Qué planes tienes hoy, papá?», preguntó Marta mientras colocaban la mesa del jardín. «Quiero llevarlas a un lugar», respondió Álvaro. «Es una sorpresa». Después del desayuno, se subieron todos al coche. Lara iba cantando en el asiento trasero, inventando canciones sobre gatos bailarines y nubes, que hacían cosquillas.
El coche se detuvo frente al restaurante donde todo había comenzado. «Aquí, abuelo, aquí fue donde me regalaron la sonrisa más importante de mi vida», dijo Álvaro. Entraron juntos y el gerente los recibió con una sonrisa que parecía conocer ya la historia completa. «Don Álvaro, todo está como lo pidió». Los condujo hacia la entrada y allí, colgado en la pared, estaba el dibujo de Lara, ahora enmarcado y con una pequeña placa debajo. La sonrisa que cambió nuestro restaurante. Lara abrió los ojos como platos. «Es mi dibujo», exclamó. «Pero tiene marco. Y desde que lo colgamos, muchos niños han traído los suyos», explicó el gerente. «Esta pared se ha llenado de color y de historias. La llamamos el muro de las sonrisas. Había decenas de dibujos, soles, flores, abuelos con bigotes, enormes, animales, palabras torcidas escritas por manos pequeñas, todos diferentes, todos sinceros». Álvaro se limpió los ojos con disimulo. «Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera multiplicar tanta ternura». Se sentaron en su antigua mesa, la misma de siempre, pero ahora Clara estaba a su lado, Marta frente a él y Lara coloreando un nuevo dibujo para Don Cocinero. La conversación fluía como el vino tinto que servían con el almuerzo. Ya no había silencios incómodos, solo pausas necesarias. «Me cuesta creer lo rápido que todo cambió», confesó Marta en voz baja mirando a su padre. «No sé si lo merecemos, pero lo agradezco con todo el corazón». «No se trata de merecer», dijo Clara suavemente. «Se trata de abrir espacio cuando la vida te ofrece una nueva forma de amar». Álvaro asintió, con los ojos llenos de paz. «¿Y si hiciéramos esto una tradición?», sugirió Marta. «Los domingos aquí, nuestra mesa, nuestra historia». «Sí», gritó Lara. «Pero yo elijo el postre». Todos rieron. El gerente, que pasaba cerca, se detuvo y dijo: «Deberían saber que hay familias que vienen ahora solo para sentarse cerca de esta mesa. Dicen que trae buena suerte y buenos recuerdos». Cuando regresaron a casa, la tarde comenzaba a teñirse de tonos dorados. Marta y Clara preparaban té en la cocina, mientras Lara regaba las plantas con un regador en forma de pato. Álvaro estaba en la sala, colocando algo especial en el centro de la mesa del comedor. Un nuevo mantel blanco, flores frescas y un portarretrato con el primer dibujo de Lara. «Esto ya no es solo una mesa», dijo en voz alta. «Es un corazón con patas, Lara». Entró corriendo y se subió a una silla. «¿Y si le ponemos nombre? ¿A la mesa?», preguntó Clara divertida. «Sí, la mesa de los que se quieren». Marta se acercó y acarició la cabeza de la niña. «Me gusta, porque aquí nadie come solo». La noche cayó suavemente sobre la casa. Todos se sentaron a cenar. No era una fecha especial, no había celebración, ni velas, ni brindis. Pero había algo más valioso: presencia, miradas sinceras, pausas compartidas, vida. Lara, con la boca llena, dijo de repente: «Abuelo, tú antes eras un poquito triste, ¿verdad?». Álvaro la miró con ternura. «Un poquito, y un montón también, pero ya no. ¿Tú crees?». «Sí, ahora brillas. Aunque no se note, brillas como los dibujos con escarcha». Álvaro rió, conmovido. «Entonces, nunca dejaré de brillar mientras tú me sigas dibujando». Todos quedaron en silencio por un momento. No por tristeza, sino porque a veces las palabras se quedan cortas ante lo que se siente. Y allí, en esa mesa con historia nueva, entendieron que la vida no siempre da segundas oportunidades. Pero cuando lo hace, hay que quedarse. Hay que mirar. Hay que querer. Y así lo hicieron. A veces, lo que cambia una vida no es un gran evento. No es una fortuna, ni una tragedia, ni una coincidencia extraordinaria. A veces, es solo una niña de 4 años, con un dibujo en la mano y un corazón limpio. Lara no sabía de pérdidas, ni de rutinas vacías, ni de la soledad que pesa en el pecho cuando se envejece con recuerdos.
pero supo mirar. Supo ver a un hombre que ya no esperaba nada, y le ofreció lo único que tenía, su ternura. Y Álvaro no solo recibió un papel con crayones, recibió un espejo donde volvía a sonreír, recibió un te veo cuando todos lo ignoraban, recibió una segunda oportunidad envuelta en inocencia. Clara, sin quererlo, encontró en ese encuentro algo que ella también había perdido, la certeza de que aún existen conexiones verdaderas, sin promesas, sin interés, solo la vida, entrelazándose, con sencillez. Marta volvió a casa no por un deber, sino porque algo suave, algo imposible de explicar, la empujó de nuevo hacia su origen. Y allí encontró no solo a su padre, sino a la niña que, sin saberlo, la reconcilió con su historia. Porque a veces no se necesita una gran explicación, solo un gesto, una flor, un dibujo, una mesa donde todos se miran, donde ya no hace falta llenar el silencio, porque el silencio se ha vuelto paz. Y tú, que llegaste hasta aquí, tal vez también lo sientas. Tal vez recuerdes que todos fuimos Lara alguna vez, y que todos necesitamos, aunque sea una vez en la vida, que alguien nos dibuje con una sonrisa.